Hoy sí está haciendo muchísimo calor, pero cuando hablamos de publicaciones periódicas de análisis político, nos remitimos de inmediato a Proceso. Es un semanario que marcó la pauta en México en la década de los 70 y actualmente son conceptos como transparencia, rendición de cuentas y análisis de comunicación en México son abordadas y desmenuzadas desde una revista a la cual yo leo, que se llama Zócalo. Hoy en Esferas conoceremos cuáles son los alcances de una publicación mensual de esta índole. Constituido como referente obligado en temas de política, comunicación, sociedad, medios electrónicos, radio, televisión, acceso a la información y telecomunicaciones, la revista Zócalo proporciona independencia editorial respaldada por contenidos de reconocidos analistas, catedráticos y periodistas. La presencia de Zócalo, circulando durante los últimos 10 años como consulta entre la clase política, empresarial, universitaria, periodística y de la vida civil organizada, hacen de Zócalo el ejemplar que nos adentra en los temas que algunos insisten aún en que dejen de ser públicos. Hoy en Esferas conoceremos las directrices de esta publicación mensual. Estamos en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y en el 31.2 de la señal internacional, llegando hasta Los Ángeles, California. Hoy nos acompaña Carlos Padilla Ríos, director general de Zócalo, que es una revista especializada en comunicación, política y sociedad. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Al contrario, Cecilia, gracias por invitarnos aquí a Canal 44 Esferas. Yo le recuerdo que estamos en el estudio en el teléfono 36 36 14 44, el 36 56 34 44 y con el esferas@udgtv.com. También estamos en el Twitter, es @Márquez_Cecilia. Y por si tienen preguntas para Carlos, que esta revista de Zócalo me llama mucho la atención que si bien hace un periodismo de investigación, por así decirlo, sus temas son como de comunicaciones, de telecomunicaciones y transportes, cuestiones que tienen que ver con el manejo de la información, pero quiénes la generan y cómo llega a la gente, ¿no? Sí, Cecilia, bueno, efectivamente Zócalo es una publicación mensual dedicada al análisis y a la información de la comunicación, los medios y el periodismo. Ahora pues también de redes sociales, de transparencia, de libertad de prensa, ¿no? Son temas que poco se abordan por los propios medios de comunicación, porque la mayoría de los medios, recordemos, pues son privados, son concesionados. Entonces, pues los medios de comunicación en México, estén en Jalisco, Chihuahua, en el Distrito Federal, pues la mayoría son privados y pues poca atención dedican a verse al espejo, como nosotros los periodistas estamos haciendo a los medios de comunicación, ¿no? Pero también aceptan muy poca crítica, ¿no? Y en Por ese supuesto. sentido creo que los medios son muy autocomplacientes. Estamos hablando del duopolio, Televisa, TV Azteca, y eso también afecta a la política en general, ¿no? Sí, bueno, recordemos que simplemente la ley de radio y televisión, la ley federal de radio y televisión data de 1960. Entonces, de acuerdo a los analistas, pues la televisión particularmente ha impedido que se renueve la legislación, que se actualice. Recordemos todavía en el 2006 la ley Televisa, ¿no? Que con la que se pretendía otorgar pues hasta telecomunicaciones con solo hacer un trámite administrativo. Imagínate ahora los miles de millones de pesos que implica lograr una concesión de telecomunicaciones, por ejemplo, esta que acaba de lograr a principio de año Televisa Nextel, pero que finalmente se salió Televisa. Bueno, pues el gobierno federal se la vendió en 180 millones de pesos. La concesión es increíble, cuando Telefónica, por el mismo espectro, pagó más de 5,000 millones. Entonces, desgraciadamente, con el tiempo, con la influencia que han venido a tener los medios de comunicación, pues inciden en la política e influyen sobre los políticos, ¿no? Ahora,
Yo afirmo que los medios de comunicación son vitales para crear opinión, pero también obnubilan al pueblo, ¿no? También distraen al pueblo en muchos sentidos de cuestiones que son vitales, ¿no? Bueno, pues precisamente porque predominan las empresas privadas, pues obviamente las empresas privadas no van a ir en contra de sus intereses, ¿no? Obviamente, entonces no van a alentar una nueva ley de radiotelevisión o una nueva ley de telecomunicaciones. Pero esto influye en diputados, senadores, legisladores, o Sí, sea, la clase en todos los política, niveles, ¿no? así es, la clase política en México está cooptada, está influenciada, le teme. Es increíble que al momento en que hemos llegado que le teme a los medios de comunicación, a la televisión. Por eso mismo, por ejemplo, el senador Manuel Fabio Beltrones, pues se dedica a promover leyes que favorezcan a la televisión privada o a la radio privada, ¿no? Cuando estamos viendo, por ejemplo, bueno, mi presencia aquí en Guadalajara se debe a que yo estoy asistiendo al Foro Mundial de Medios Públicos y entonces ahí se está analizando, digamos, la relevancia que tienen los medios públicos, pero también la participación de la gente en esos medios públicos, ¿no? Hace un momento estaban transmitiendo unos ponentes su opinión con relación a la importancia de conservar las lenguas, por ejemplo, ¿no? Entonces se decía, bueno, nosotros producimos programas en nuestra propia lengua, ¿no? Y temas sobre audiencias, sobre defensores de las audiencias, que también es un nuevo tema que recordemos, hace unas semanas se inició el programa el defensor del ombudsman de Multivisión, ¿no? Por primera vez en la radio mexicana. Ahora, hay temas tan controversiales que voltean los ojos del auditorio. Por ejemplo, en el caso de Carmen Aristegui, ¿no? Cuando sale de Multivisión y la petición del público la regresa a un puesto. ¿Son tan influyentes los comunicadores en televisión que pueden cambiar circunstancias? Algunos sí, otros no. Con el regreso de Carmen Aristegui sí influyó mucho el hecho de que la gente haya salido a las calles a exigir su regreso. Influenció también el hecho de que Carlos Slim haya ponderado la importancia que tiene como periodista Carmen Aristegui. Y también el hecho de que la misma empresa haya aceptado que una periodista como Carmen Aristegui se mantuviera, me refiero a la empresa Multivisión, se mantuviera al aire, ¿no? Yo creo que ahí hubo una buena negociación tanto de la empresa como de la periodista que redundó precisamente en el surgimiento del ombudsman. Ahí vamos a hablar ahorita un poquito sobre la libertad de expresión y cómo afecta esto en los medios y en las telecomunicaciones. En un momento más regresamos aquí a Esferas. El negocio y el acuerdo de las telecomunicaciones en México ha sido un tema pues tabú en lo que en la sociedad se respecta. Y ahí es donde nosotros, la comunidad, nos volvemos espectadores. Zócalo ofrece esta perspectiva de hacer análisis en serio. Hoy en Esferas estamos con Carlos Padilla Ríos, director general de esta publicación mensual. A ver, yo tengo siempre, por ejemplo, firman un convenio donde se maneje de diferente manera la información del narcotráfico con la finalidad de hacer un pacto, ¿no? Pero este pacto no pasa a las telenovelas, no pasa a las teleseries y continuamos viendo en las televisoras abiertas y en el cable series sobre las reinas del narco, las novias de los narcos, el cártel de los sapos, el equipo de los narcos. O sea, entonces, ¿dónde quedó el pacto? ¿De qué sirve un pacto así? Bueno, efectivamente yo creo que muchos medios desgraciadamente cayeron en el engaño que les montó Televisa y TV Azteca, entre otras televisoras y estaciones de radio, porque también las estaciones de radio, los grupos radiales son muy importantes. Y yo creo que cayeron en el engaño, porque efectivamente, como tú dices, Cecilia,
Mientras que algunos 705 medios, imagínate la cantidad de medios de comunicación, ¿no? Periódicos, estaciones de radio, televisoras, dijeron sí al acuerdo, a un decálogo que propuso el duopolio televisivo para la cobertura de los conflictos armados, ¿no? De la cobertura del narcotráfico. Propone Televisa ese acuerdo que incluye 10 aspectos, 7 de los cuales pues es autocensurarse, limitarse en las coberturas, en fin. Y resulta que, mientras tanto, Televisa y TV Azteca sí pasan telenovelas donde hay escenas muy fuertes, ¿no? Donde se hace apología del delito. Exacto. Por ejemplo, en el programa El Equipo, que acaba de terminar, donde se ensalza la actividad de la Policía Federal, pues aparecen puros agentes muy buena onda, ¿no? No, pero además, muy guapos, eficaces. muy eficaces, o sea, ahí no hay colusión de funcionarios, de policías con el narco, no hay tráfico de influencias, ¿no? Ahí sale todo perfecto. Esa no es la realidad, están engañando a la gente. En muchos medios se fueron con el engaño y firmaron, bueno, claro, por salir su nombre, porque salió su nombre en la tele, se fueron con el engaño y pues firmaron ese acuerdo, ¿no? Pero realmente estamos en una que pareciera la guerra Televisa-TV Azteca se terminó y ahora es una guerra donde este duopolio del manejo de los medios electrónicos masivos televisivos son dos solo y le declaran la guerra a un hombre que es el más rico del mundo, Carlos Slim, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ahí entonces empieza a cambiar la circunstancia. ¿Por qué pelea Carlos Slim y por qué pelea, en este caso, el duopolio en contra de él? Así es. Bueno, pues de ahí nuestra portada, ¿no? De ahí nuestra portada donde está un luchador con el equipo Telmex y el otro de Televisa, ¿no? Precisamente, y titulamos Telecomunicaciones, las razones de la guerra. Pues efectivamente hubo una guerra, ¿no? Un conflicto que se mantiene Televisa, TV Azteca, ¿no? Hoy deciden irse los dos contra Telmex. ¿Por qué razón? En los últimos meses, en el último año y medio, 2 años, la televisión por satélite ha crecido muchísimo, es lo que más ha crecido, con la oferta de con la oferta de Dish. Y lo vemos en muchas ciudades, ¿no? Las antenas rojas. Esto ha espantado a Televisa y de ahí que haya buscado a su anterior adversario, TV Azteca, para unirse e ir en contra de Telmex. ¿Para qué? Para evitar que Teléfonos de México tenga televisión, para cambiarle el título de concesión y que preste el servicio de televisión. Están espantados. Están espantados. ¿Por qué? Sí, pues porque, por ejemplo, ha caído los suscriptores de Sky y han crecido los de Dish, ¿no? Entonces, ahora hay que decirlo que Dish no pertenece a Carlos Slim. O sea, pertenece a una empresa de los Vargas, ¿no? Además. Y la gente no lo sabe. Sí. Ahí, bueno, efectivamente, ahí Telmex está como participando en la cobranza, ¿no? Exacto, es nada más como el cobrador. Pero presumen, y puede entenderse que en algún momento dado Slim quiera meter mucho dinero a una televisora. Aquí no, o sea, aparte de que estas señoras se espantan, lo grave es que no se permite en México la competencia. Como dice Felipe Calderón, no, la competencia, la convergencia. Si ya permitieron que los cableros, por ejemplo, dieran servicios de telefonía, ¿no? Si ya permitieron que entrara empresas de telefonía celular, ¿no? Sí. No nada más una, españoles, mexicanos, en el caso de Iusacell, porque ya también pertenece al grupo Televisa y al grupo de TV Azteca, son socios en ese negocio. Sí. ¿Por qué entonces no permitir que el otro tenga? Bueno, acuérdate que esas son decisiones del gobierno federal. Esas decisiones de esa naturaleza solamente le competen al gobierno federal. Entonces, ¿por quién está bateando Felipe Calderón? Pues está bateando a favor de las televisoras. ¿No? Entonces, ¿por qué razón? Bueno, pues porque el PAN ha caído mucho en términos electorales, ¿no? En el 2009, en las ¿no? Preferencias, claro. Perdió Guadalajara. Exacto. Toluca, ¿no? Perdió casi todo el Es que PAN. son plazas que les dan muchísimos votos. Claro. En términos ahora, generales. y ahora está bien la presidencial, ¿no? Que es la decisión de Jorge Hanro,
pues, una detención política. Independientemente de que el personaje es muy polémico y seguramente tendrá cola que le pisen, pues en este momento solamente la puedes leer como una detención política. También es política el hecho de que Felipe Calderón no le entregue el permiso en la concesión a Telmex para que transmita televisión. Eso es comunicación política, están haciendo política. Podremos decir que... Pero, ¿sabes sí. qué es lo peor? Que la gente no tiene opciones. O sea, como tú dices, pero si le están dando cable, pero ¿qué? La calidad de los programas de cable son patéticos. Es lo mismo que transmite Televisa, ¿no? O sea, por eso le temen a la competencia, le teme el duopolio y Felipe Calderón se va con ellos y eso impide que los mexicanos tengamos mejores contenidos en televisión, eso impide que haya una nueva ley de radio y televisión. Vamos a hablar sobre esto, el temor de modificar la ley de radio y televisión en México. En un momento más regresamos aquí a Canal 44. Les recuerdo que estamos en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y en el 31.2 de la señal internacional, transmitiendo desde Los Ángeles, California. Y ahora estamos abordando el papel generador de información, que tiene una revista muy importante que consultan muchos especialistas como Zócalo y que, bueno, que tiene 10,000 ejemplares más o menos de tiraje al mes, ¿no? Sí. El teléfono en el estudio 3636-1444 y 3656-3444. A ver, Carlos, es quizás lo que está haciendo Felipe Calderón apoyando a las televisoras, una venganza por que Carlos Slim tuvo en sus preferencias a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia. No lo creo, yo creo que Carlos Slim se acercó a todos, tal vez en un principio tuvo algunos guiños para Andrés Manuel, pero yo creo que es una apuesta más bien para la gente, para los empresarios, para el sector de la televisión. Slim es el hombre más rico del mundo, pero no tiene televisión. ¿Quién te pueda sacar en televisión? Pues nada más Televisa y TV Azteca, ¿no? Entonces, pues apuesto por ti, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente es la política de Felipe Calderón y veamos las últimas decisiones muy importantes en telecomunicaciones, todas van contra Telmex. No porque yo defienda a Telmex, de ninguna manera, ¿no? Su servicio es malo y es caro, pero también los servicios de cable de los demás no son ni buenos ni eficaces. No, de eso es lo que yo comentaba hace un momento. Tú dices, bueno, la televisión abierta, tengo Televisa, o sea, no hay opciones. Como, bueno, en México hay muchos monopolios de la Coca, ¿no? O sea, te vas con Coca o con la Pepsi, te vas con Bimbo o con Bimbo, ¿no? Hay muchos monopolios. Aquí en la televisión también hay monopolios. Y yo creo que eso evita que los ciudadanos, Cecilia, tengan opciones. La televisión por cable no es una opción. Digo, ¿cuántos de nosotros no vemos televisión por cable y encontramos lo mismo que si fuera Televisa, TV Azteca? Es patética esa programación. Entonces, como no hay competencia, pues seguimos con lo mismo. ¿Y cuál cambia entonces? Alfonso Maldonado de Loma Dorada, de Tonalá, nos dice que la gente siempre se queja y que no da soluciones. Y pregunta a Carlos, ¿por qué no cambia ese enfoque de saber si hay soluciones? ¿Hay una solución al problema de telecomunicaciones y transportes en México? Hay muchas soluciones. Una de ellas, por ejemplo, que Felipe Calderón, porque esto, pues no hay que ser ingenuos, ¿no? Son decisiones de gobierno federal, ¿no? Claro. O sea, ¿quién propone legislación? Cualquier persona, cualquier legislador puede hacer una propuesta, pero si no tiene el consenso de los partidos grandes o del gobierno federal, pues de poco sirve su trabajo, ¿no? Yo creo que la solución es que Felipe Calderón, que no lo creo, mande al Congreso una iniciativa de reforma de nueva ley de radio y televisión, una ley de medios públicos. No se reconocen a los medios públicos en este país, ¿no? Una ley donde
las audiencias, los públicos, los televidentes, los radioescuchas sean tomados en cuenta. Pero además se condiciona la concesión a que beneficies mis intereses del gobernante en turno, Bueno, ¿no? yo decía hace un momento, las decisiones recientes más importantes en telecomunicaciones solo favorecen a una parte, y todas contra Telmex, ¿no? La multa contra Telmex, ¿no? La negativa hace unas semanas para que no se le dé finalmente en este sexenio televisión a Carlos Slim, el ayuda que le dio el gobierno federal para que no pagaran impuestos 2 años Televisa y Nextel. Y luego 180 millones por una concesión que vale más de 5,000 millones de pesos. Digo, eso, si no es favoritismo, pues entonces no sé qué sea. A ver, a mí me llama mucho la atención que todos los legisladores, absolutamente todos, los senadores y los diputados federales, huyen de tratar de modificar la ley de comunicaciones y transportes. Es el problema. Muchos, la mayoría, ¿no? O sea, hay excepciones. Carlos Sotelo es una de ellas, por parte del PRD, Javier Corral, por parte del PAN, ¿no? Pero la mayoría, los líderes de los grupos parlamentarios, por ejemplo, en el Senado, lo decía hace un momento, Mario Fabio Beltrán del PRI, pues nada más está pensando cómo favorecer sus aspiraciones para que sea el candidato del PRI, ¿no? En el PAN, pues bueno, pues obedecen a Felipe Calderón. Claro. Entonces, hay excepciones, hay posibilidades, pero la clase política en su gran mayoría se espanta cuando ve un micrófono de Televisa o de TV Azteca, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos no debemos de ser omisos, participar, criticar, cuestionar, hacer grupos sociales, analizar a los medios. Nosotros todo el tiempo estamos consumiendo medios. Escuchamos radio, vemos televisión, ahora en los celulares, ya está comerciales en los celulares, ¿no? Los medios influyen de muchas maneras en Las redes nuestra vida. sociales están modificando quizás la vida de los medios. El Internet también está modificando la vida de los medios. Sí, pero Cecilia, la incidencia del Internet solamente es una parte de la población, en las zonas urbanas. O sea, en el medio rural no hay Internet, es muy pobre, también desgraciadamente, todavía precisamente por esa concentración de las empresas, todavía es muy pobre el acceso al Internet, es caro, es lento y no llega a todo el país. Solamente aproximadamente el 25% de la población en México tiene acceso a Internet, cuando en países de América Latina como Chile y Brasil están en el nivel del 70%. 60%. ¿Qué esperanza entonces nos queda a los consumidores de información y a aquellos que vemos contenidos? Yo creo que los consumidores deben de pensar, como dice el comercial del IFE, si no te cumplió tu legislador, no vuelvas a dar el voto. Yo creo que sí debemos, inclusive en el aspecto de los medios de comunicación, ya no digamos si tengo empleo o si mi salario sigue lo mismo, también en el terreno de los medios de comunicación, de la oferta comunicativa que nos ofrecen los medios, aunque sean comerciales, tiene que ver con el ámbito gubernamental. Yo creo que si no nos cumplieron nuestras expectativas, pues hay que votar por otro. Ahora, hay que decirlo también en términos generales, que la gente ve televisión abierta porque no hay otra diversión que esté inaccesible para ellos. O otra... Bueno, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, ha dicho, si no te gusta, cámbiale. No es suficiente, porque los medios llegan a todas partes, influyen, nos educan, nos hacen... O nos deseducan. O nos educan, o no nos dicen toda la verdad. Carlos, por ejemplo, Joaquín López Dóriga, sí. ¿A quién le cree a Joaquín? ¿Cuándo has visto a Joaquín López Dóriga cuestionar a Felipe Calderón? ¿Cuándo? Jamás. Pues ahí está. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Desgraciadamente tenemos media hora, pero es un placer hablar contigo de un tema que a todos nos interesa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ojalá busquen la revista Zócalo. Tenemos una dirección electrónica www.revistasocalo.com.mx. Gracias, Carlos. Muy amable. Hasta luego.